Hola, hola. Ya vamos a iniciar. Ya empecé la grabación. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Bien, profa. ¿Usted qué tal? Bien, también, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos una dinámica. Recuerden que, como les comenté el día de ayer, ahora entramos con el tema de texto, lenguaje escrito. Y pues vamos a conocer cómo empezamos a revisar los diferentes tipos de texto. Ya veíamos el formal, el informal, el... entonces, dentro de estos textos también vamos a ver que dependiendo el tipo de texto, si es literario, si es ejecutivo, si es técnico, pues vamos a expresarnos de manera distinta. Entonces, si no, perdón, a Classroom, nos vamos a dar cuenta que ya le subí la actividad. Um, mm, mm, mm. Acá está. Les escribí 35 palabras, de las cuales ustedes deben escoger 20 de ellas. Las que les latan, las que bonito o raro o que incluso conozca su significado. Entonces, de estas 35 que hay aquí, escoge cuál te late. Tienes que sacar una lista, haz de cuenta si la filtraras, de 20 palabras, ¿sale? Una vez que las tienes, deberás utilizarla dentro de una redacción de un cuento. Recuerda que el cuento puede ser parte ficción, puede ser, me han hecho de aliens, me han hecho de dragones. Entonces, como tú quieras hacer el cuento tan fantástico o tan real como quieras. Obviamente, como cuento tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Es libre, como te lo menciono, y de la extensión que gustes. Deberá tener lógica, creatividad y sentido en la redacción. Cuando les voy a pedir que lo compartas, lo subas como entregado y le estaremos dando lectura aquí para el grupo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar la palabra petricor, que es una de las 20 palabras que escogí, en el cuento tiene que aparecer la palabra petricor, que para quienes no lo sepan, es el olor previo a cuando va a llover. Ese olorcito a tierra mojada, a pasto húmedo, ese es petricor. Entonces, como tienen ustedes que buscar o escoger 20 palabras y redactarlas en un cuento. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profa. Entonces, ahora sí, a desarrollar, como les escribía, creatividad, habilidades de redacción, de gramática, y van a tener vocabulario, porque estas 35 palabras, pues forzosamente los voy a hacer que busquen, aunque sea en Google, ¿sale? Para que tenga, como les digo, lógica, inicio, desarrollo y un final, su cuento. Son 2:37. La clase, bueno, el área de asesoría acaba a las 3:20. Entonces, a las 3 de la tarde, es decir, en 20 minutos, vuelvo a preguntarles cómo van para que los siguientes 20 minutos sea para la lectura de sus cuentos. ¿Sale? Entonces, a trabajar, si lo quieren hacer a mano y luego le sacan fotos, si lo quieren hacer directamente en Word, en un blog de notas, como ustedes gusten. Entonces, a las 3 de la tarde regreso con ustedes, dejo abierto la sesión de Meet para saber cómo van y empezarle a dar lectura a los cuentos. ¿Sale? Sí, profa, está bien. Sale, vale. Entonces regreso a las 3 a trabajar.
Hola, Guillermo. Lo que están haciendo, no te preocupes, lo que están haciendo es el cuento. Revisa en Classroom y le subí palabras. Tienes que escoger 20 de ellas y hacer un cuento, redactar un cuento que tenga inicio, desarrollo y desenlace, utilizando 20 palabras, las que quieras. Obviamente tienes que saber el significado de ellas para que tenga lógica, creatividad, sea entretenido. Y les dije que a las 3 de la tarde yo regresaba, es decir, volvía a preguntarles cómo iban en esa redacción para que vayan ustedes compartiendo sus cuentos y de 3 a 3:20 le estaríamos dando lectura. ¿Sale?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Difícil? ¿Fácil? Ok. Bueno, continuemos, por favor. Entonces, 5 minutitos.
¿Listísimo? Para que nos dé tiempo de leerlos. Adelante, chicos. ¿Quién empieza? Yo creo como unos 10 minutos, porfa. Y ya. No, ¿qué minutos? Ya. Es que no. Apenas llevo 10 palabras, ¿no? Yo igual Yo igual apenas apenas llevo 10. 10. Pues lo que pudiéramos hacer es lo que propone Ale. Déjenlo en 10 palabras, ya no utilicen más para que ya se vaya exponiendo el cuento. Aunque apenas vaya en el inicio, No escuché, ¿qué pasó? aunque apenas vaya en el inicio. Ay, no, qué bárbaro. Eso es mucho, muy poco. Ya No, o sea, ya ya 30 minutos, qué barbaridad. ¿Eu? yo llevo, o sea, sí, ya son varios renglones, pero es que le estoy alargando un poco. Ya tenemos un cuento, nos falta o por lo menos 2 más. Así es que ándeles, chicos. Bueno, ya tenemos 2 cuentos. Vamos a leerlos y con eso terminamos la sesión de asesoría.
Entonces, les comparto pantalla. Están muy padres, ya los evalué, ya los leí y ahorita a las personas que ya compartieron su cuento, pues ya nada más les voy a pedir que me digan pues qué les pareció, les gustó, difícil, fácil. Ah, también ya lo subió Max. Entonces, empezamos con el de Max. Después seguimos con el de Ulises y con el de Alberto. ¿Lo leo? Sí, si quieres en lo que se carga, porque en mi caso se está tardando un poquito. Adelante, Maximino. Bueno, el mío se llama Jardines. Y dice, en una isla lejana de la civilización había un pequeño poblado, el cual tenía dificultades con el lenguaje. No existía alguien en el mundo capaz de traducir sus acciones o necesidades. Ese fue su gran conflicto como comunidad por al menos 100 años que comprendían desde 1900. Resulta ser que la proporción de terreno de dicha isla no era más grande que un estadio de fútbol. El clima del lugar era favorable para la desmesurada proliferación de flores hermosas y plantas medicinales, las cuales no eran comunes en el resto del mundo. Ela, el nombre nativo de una mujer que pertenecía a esa civilización, usaba algo más que un ademán para comunicarse. Ella entendía perfectamente el inglés, por lo que pudo crear puentes de confianza y mercado entre pobladores de la isla y el mundo exterior, siempre teniendo sinceridad y lealtad a su pueblo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Ela y su poblado, ya que debido a una negligencia por parte de los puentes del mundo exterior a la isla, hubo una sempiterna enfermedad que casi acabó con los pobladores. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué le parece? Fácil, ¿conocía la definición de algunas de las palabras que utilizó? La mayoría sí, traté de usar las que no para tratar de darles un contexto. Excelente, muy bien. Vamos al que sigue. Adelante, por favor, Ulises. ¿Me ayudas con la lectura de tu cuento? Sí, el mío se llama La derrota de los aztecas y bueno, nos menciona que cuando los españoles llegaron a las costas de México, se dieron cuenta que esta era una tierra olvidada por Dios, pues los habitantes eran personas raras, además de hablar un lenguaje desconocido. Los españoles se dieron cuenta de que México tenía un clima excelente, rico en flora y fauna, pero sobre todo en metales preciosos. Cuando los españoles fueron recibidos por los mexicas, estos se dieron cuenta de que eran vistos como dioses. La negligencia de los aztecas fue haberlos llevado a su ciudad. Los españoles se dieron cuenta de que en la ciudad los objetos en su totalidad eran de oro, así que su intencionalidad de estos era llevarse todo el oro posible. De esta manera se aprovecharon el conflicto que había entre mayas y aztecas, formaron una alianza para causar una desestructuración en el gobierno azteca. La desmesurada ambición de estos los hizo jugar sucio, pues aprovecharon un as bajo la manga, la viruela. Esta terrible arma provocó una hinchazón en el cuerpo de las víctimas, haciéndolas perecer ante el dolor. La intencionalidad de utilizar esta enfermedad a su favor era debilitar a ambos pueblos, ya que sería más fácil ganar, pues la totalidad de los mexicas fueron víctimas de esta enfermedad. La búsqueda del oro fue exhaustivo, ya que los españoles no querían irse hasta encontrar todo el oro. Sin embargo, los aztecas tenían de sobra la perseverancia, pues no se iban a rendir tan fácil, pues era su pueblo y su tierra, así que tenían que derramar sangre por ella. Perfecto, muy bien. Gracias, Ulises. Y cerramos con José. Adelante, por favor, José Alberto. Sí, por favor, permítame. Listo. Dice Henry, un joven creativo y único capaz de influenciar a las personas cercanas, era tan tímido que no sabía de su habilidad.
Su sinceridad era tan grande que no medía el daño de sus palabras a la gente. Creía que con su desmesurada forma de hablar se ganaba más enemigos que amigos. Las proporciones de sus palabras generaban conflictos a su alrededor. Un día caminaba bajo las nubes cerca de un campo lejano y solitario. Encontró enemistad con un soldado, guardia real. Fue reconocido por tener, fue reconocido por tener un ademán que pocos soldados lo tenían. Esto causó curiosidad en Henry. Curiosamente se acercó y con sus palabras directas le preguntó por qué movía la ceja al verlo pasar. El soldado contestó que es algo que no ha podido superar de joven. El soldado preguntó a Henry por qué era tan directo. El soldado le contó que el lenguaje es una negligencia propia, ya que podemos mejorar nuestra manera de expresión para simpatizar a las personas en su totalidad. Todos podemos mejorar en el lenguaje, ya que es libre y amplio. A lo que Henry interrumpió diciendo, no necesito agradar a los demás mientras sea transparente y no como los burocráticos que mienten sin descaro. El petricor era tan fuerte en el campo que sabían que se avecinaba una tormenta que duraría varias horas, por lo que el soldado sugirió ir a su domicilio enseguida. Henry caminó apresuradamente, lo que provocó que resbalara por un monte, provocando que sus dedos de la mano se doblaran, causando una hinchazón profunda. Llegando a su casa, usó con intencionalidad un fomento fabricado a mano para estas causas. Lamentablemente por el dolor, parecía sonámbulo ya que no podía dormir bien y estar despierto por el dolor intenso, creyendo que el dolor sería sempiterno. Ok, perfecto. Pues excelente. Pareció Ulises y Alberto la redacción, la creación de un cuento a partir de estas palabras? Pues a mí la verdad, profe, me pareció pues un poco difícil porque había palabras que no conocía, en lo cual pues mi creatividad tuvo que moldearse a las palabras que iban en el momento. Y la verdad pues no tuve tanta creatividad para estructurar algo con un poco más de coherencia. No, Pero pero por mi está bien. parte estuvo muy bien, me gustó el ejercicio. Excelente, me da mucho gusto, Alberto. Y Ulises, ¿usted qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pareció? Pues sí concuerdo que era un poco difícil porque tu creatividad e imaginación quedaban reducidas por el significado de las palabras, por las palabras desconocidas, y porque tenías un número de palabras pues contadas, además de seleccionadas, para poder formalizar o crear un buen cuento. Entonces, pues es todo difícil, la verdad, sí cuesta un poco de trabajo, y pues fue interesante, pero siento que te pone a dar un poco más de ti en tu creatividad y ver qué puedes hacer con algo tan simple. Perfecto. Al resto del grupo, en el transcurso de la tarde-noche estaré leyendo sus cuentos y les estaré asignando puntuación. Colgamos de esta sesión y en 5, 10 minutitos nos vemos para expresión oral, ¿sale? Ahí les pongo la liga de Meet. Entonces descansen, vayan al baño, estírense tantito y nos vemos en 5, 10 minutitos. Sí, profe.